Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos por iniciado este webinario taller de Python que organizamos desde la Comisión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, bajo la presidencia del auditor general de la Universidad Argentina, el doctor Francisco Javier Fernández, en la que hoy contamos con su honorable presencia, quien nos dará unas palabras de saludo y bienvenida. Señor presidente, lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Es un gusto compartirles esta iniciativa de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones que presido. Esta actividad se encuentra dentro de nuestro plan anual y específicamente en el proyecto de datos abiertos e inteligencia artificial. Les tomaré unos breves minutos para comentarles el objetivo de este proyecto de la CETIC. En primer lugar, recordarles que la digitalización de la información es un paso para el más trascendental para mejorar la gestión de los gobiernos, como así también su velocidad y universalidad. La apertura de datos por parte de los gobiernos vino para quedarse. Es un hito fundamental que permite avanzar en el uso de las tecnologías de la información aplicadas en el control externo gubernamental. Además, es recomendable el entrenamiento de nuestras entidades de fiscalización superior para el manejo de la información. No es simple vincular la tarea tradicional del auditor gubernamental con la masiva irrupción de datos e información que se nos presenta. En este sentido, el principal objetivo de nuestro proyecto es proveer en un sitio único de la OLACEP la información de la región. Para ello, propondremos en línea el portal datos.olacep.com durante el transcurso de este año. Y para el próximo año estaremos en condiciones de sumarnos a este desafío. Este taller es el primero de este año, que continuaremos en el año 2022. Y con ello esperemos contribuir al entrenamiento del análisis de datos por parte de los auditores gubernamentales. No tomo más de vuestro valioso tiempo y doy por iniciado el taller. Jquiero, por último, pedir un saludo muy afectuoso para todos y todas, especialmente a mi amigo y presidente de OLACEP, licenciado Nelson Jacques Salta, que siempre me acompaña en estos eventos y me da el orgullo de seguir trabajando, por acompañar siempre las iniciativas de nuestra comisión y a todo el gran equipo que conforma la CETIC. Muchas gracias para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Repasamos el programa de hoy, en nuestra primera sesión, lo que vamos a ver como objetivo primario, la aproximación al análisis de datos de fuente directa o de fuente abierta con Python. Van a poder dilucidar cuestiones de auditoría, el uso de datos, y también van a poder interpretar lo realizado en cada sección y replicar la misma acción con datos propios. Que vamos a aprender también aplicaciones y funcionalidades relacionadas con la utilización de Python para realizar análisis de datos. Y hoy, como les comentaba, que es nuestra primera sesión de 2, mañana tenemos otra, nuestro temario, para hoy, que más o menos dura 2 horas, vamos a tener un intervalo, que ya los chicos después lo van a otorgar quizás en la mitad de la sesión. Y tenemos un primer paso que va a ser planificar el objetivo y entender el negocio, o sea, esto tiene que ver con auditar mediante datos, por qué usamos Python, diferentes entornos, o por qué Google Colab, que es un notebook, y vamos a leer bases de datos en diferentes orígenes, en 2 casos. Vamos a tener uno local con CSV o Excel, y un segundo que es de la nube, con una base de datos abierta. Vamos a ver también introducción a pandas, head, tail, métodos estadísticos, subgrupos, con una o más condiciones, también limpiezas de datos, datos faltantes y posibles soluciones, y un muestreo aleatorio en base a un nivel de confianza
y margen de error parametrizado para finalizar con la ley de MEDF. Bueno, por mi parte ahora les doy las gracias a todos y a todas por estar acá, ya vamos a arrancar, y le doy la palabra a mi compañera Cecilia Móndolo, quien nos va a comentar la dinámica de este webinario taller. Ceci, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy agradecido al equipo y especialmente al presidente de CETIC que nos dio la apertura de este taller. Mi rol es contarle cuál va a ser la dinámica de esta sesión. Mañana tenemos otra sesión a la misma hora, así que los esperamos. La dinámica va a consistir en que, en primer lugar, se va a alargar una encuesta para que todos tratemos de responder qué nivel de contacto hemos tenido alguna vez con Python o no. De esta forma nosotros nos queda una información muy útil para seguir desarrollando temas de estas características. Si ya ven en la pantalla, tiene la votación, que si alguno tuvo experiencia previa con Python u otro lenguaje para analizar datos. Es una opción única, así que los invito a todos que respondamos. Somos casi 400 personas participando de este excelente taller, y luego de que tengamos los resultados de esta encuesta, va a empezar la sesión práctica con toda la dinámica que acaba de comentar el contador Villa, y al final vamos a tener obviamente un break de 5 minutos dentro de una hora, y al final vamos a dejar preguntas y respuestas. Ustedes tienen ahí un logo que dice preguntas y respuestas, allí vayan poniendo lo que necesitan preguntar sobre lo que se está exponiendo, y al final todos los expositores que tengan alguna respuesta para dar va a tomar contacto con todos los participantes. Bueno, los dejo, ya habrán respondido esta breve encuesta, así que le doy la palabra a Mariano. Mariano. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos y a todas. Recién más o menos 300 personas han respondido a la encuesta, de las cuales el 25% dijeron que tuvieron alguna primera aproximación o tienen experiencia con análisis de datos, con Python o con algún lenguaje similar, y un 75% que no. Así que esperamos que los que no tuvieron nunca una aproximación, digamos, puedan a través de este taller interesarse y digamos, agarrar la confianza y las ganas como para poder profundizar, y a los que ya tuvieron alguna aproximación, esperamos poder aportarles algo o agregarles valor desde algún lugar. Para eso queremos como dejar en claro un alcance, cuáles son los objetivos de este taller, que es, bueno, crear una primera aproximación al análisis de datos con Python, que los asistentes puedan interpretar lo realizado en cada sección, y que los asistentes puedan replicar la misma acción con datos propios. Para esto nosotros pensamos que va a ser muy complicado que puedan hacerlo en tiempo real, es decir, mirar lo que estamos haciendo y poder replicarlo al mismo tiempo, para lo cual me parece que la mejor dinámica o la que mejor se adapta es que puedan en esta ocasión mirar lo que vamos haciendo y lo que vamos recorriendo y lo que vamos explicando, y como esto queda grabado, en el momento que ustedes quieran lo van a poder volver a ver, y ahí sí van a poder replicarlo y hacerlo con sus datos. Un poco para empezar y para romper el hielo, y que esto de Python, que es algo nuevo y que es algo que tiene que ver con la programación, no lo vean como algo tan lejano, tan difícil. En todo lo que es el análisis de datos o el proceso de Data Science, están involucrados diferentes roles, y no necesariamente todos los roles tienen que saber de programación, porque hay gente que trabaja extrayendo datos, hay gente cuyo rol tiene que ver con depurar esos datos y con seleccionar qué variables o qué características influyen más, y hay otros roles que tienen que ver con llevar esto a la práctica. Entonces, es importante conocer Python o conocer alguna herramienta que permita analizar datos, pero no es imprescindible. Si trazamos una analogía con lo que es, por ejemplo, no sé, otro tipo de actividad, en todas las actividades tenemos muchas herramientas que son necesarias. Conocer todas es imposible. Entonces, en este caso, queremos al menos mostrarles algunas cosas que nos parecen interesantes para comenzar a analizar datos con Python.
En este taller vamos a ver algunas de las etapas involucradas en el análisis de datos. Como podemos ver, tenemos la parte de extracción, la parte de depuración y preprocesamiento, la parte de análisis exploratorio, el modelado y la implementación. En lo que es el taller 1, que es el de hoy, vamos a estar viendo básicamente la parte de extracción, depuración y preprocesamiento y algo de análisis exploratorio. Y el día de mañana vamos a continuar con la parte de preprocesamiento y vamos ya a adentrarnos en lo que es el análisis exploratorio, que es una parte muy importante, en donde empezamos a encontrar esos insights dentro de los datos. Como todos sabemos, digamos, hay muchas herramientas, y un poco la idea acá no es decir que únicamente se puede analizar datos con Python, ¿no? Entonces, como Excel es quizá la herramienta que más a mano tenemos, nos gustaría como trazar una diferencia, una comparación entre una y otra. Creemos que Excel, digamos, anda muy bien y sirve para realizar cálculos simples, cuando tenemos pocos datos, o cuando queremos ejecutar funciones tradicionales. Por el otro lado, Python se adecua mejor cuando tenemos trabajos complejos, cuando los volúmenes de datos van creciendo, o cuando tenemos la posibilidad de utilizar librerías específicas que nos hacen la tarea mucho más eficiente y mucho más fácil. Entonces, en este caso, elegimos Python porque es fácil de utilizar, porque es rápido y eficiente, porque es open source, esto quiere decir que se puede descargar y utilizar sin pagar ninguna licencia. Tiene código abierto, con lo cual existe una gran comunidad online de soporte que desarrolla estas librerías que hablamos anteriormente, y que ahora a continuación las vamos a poder identificar mejor. Para correr Python existen diferentes entornos. Acá vamos a mencionar 3, pero existen muchísimos más. Google Colab, que es el que vamos a utilizar en este taller, porque se utiliza de manera online y no es necesario instalar ningún programa. Pero también está la suite Anaconda, que se instala y permite ejecutar código Python en una computadora personal. Y recientemente, hace menos de 2 meses, salió JupyterLab Desktop, que es una opción que funciona muy bien, que también se instala en la computadora, y permite, solamente instalando un programa, montar todo lo necesario para correr y ejecutar código Python. Bueno, como dijimos anteriormente, Google tiene una plataforma para trabajar con Python sin la necesidad de descargar ni instalar ningún programa. Se trata de Google Colab, en la cual podemos escribir y ejecutar celdas de código y celdas de texto. El documento que conforma todo este conjunto de celdas de código y de texto se lo denomina notebook. Pero bueno, ¿qué son las celdas de código y las celdas de texto enriquecido? Las celdas de código son en donde escribimos directamente el código Python que queremos ejecutar. Por otro lado, en las celdas de texto sirven para comentar y documentar el código con diferentes tamaños, negrita, imágenes, links, viñetas, lo que mejora la experiencia, promueve el trabajo en equipo y aparte lo hace un tipo de documento digamos, específico para aprender un lenguaje, para trabajar en equipo, porque uno va escribiendo el código y va poniendo en el texto qué es lo que va haciendo. Ahora más adelante, cuando nos metamos en el notebook, van a poder ver cómo se inserta una celda de código y cómo se inserta una celda de texto. Pero bueno, todo esto que venimos diciendo sabemos que son muchas cosas nuevas. Ver, para quien no tiene experiencia anterior con análisis de datos o con Python, un notebook puede ser algo chocante, entonces para eso queremos digamos, ir de a poco para que todos nos puedan ir siguiendo. Pero antes vamos a hablar de algunos tipos o algunas cuestiones técnicas que son importantes con Python, porque las vamos a ver en el notebook de este taller. Por ejemplo, vamos a hablar de diferentes tipos de datos, vamos a hablar de diferentes estructuras, y vamos a hablar de diferentes librerías. Cuando hablamos de tipos de datos, nos referimos a el contenido de nuestras bases de datos. El contenido de nuestras bases de datos tienen que tener asociado un tipo de dato. En este taller vamos a trabajar con cadenas de texto, vamos a trabajar con valores numéricos, enteros y decimales, y vamos a trabajar con valores booleanos que son verdadero o falso.
Y a medida de que vayamos trabajando, van a ver que nosotros vamos a ir guardando todo lo que vamos haciendo en variables. Esto se hace con el signo igual, y podemos guardar lo que vamos haciendo en variables o estructuras como listas, diccionarios, o, como vamos a ver a continuación, una librería específica con la cual vamos a trabajar mucho durante todo el taller, que se llama Pandas. En este taller vamos a abordar varias librerías. La que más vamos a utilizar se llama Pandas, y es una librería específica para el manejo de estructuras de datos, similar a un Excel. Matplotlib y Seaborn, que son dos librerías con las cuales se pueden realizar gráficos. Detail, que es una librería bastante nueva que ayuda a automatizar todo lo que es el proceso de limpieza, extracción y EDA, que es el análisis exploratorio de datos. Y si bien no lo vamos a ver específicamente a nivel práctico en este taller, Scikit-learn, que tiene que ver con todo lo que es algoritmos de Machine Learning. Pero bueno, la librería con la que más vamos a trabajar es Pandas. Pandas tiene una estructura de trabajo muy similar a la de un Excel. Agarra nuestra base y lo convierte en algo llamado DataFrame, que no es más que lo mismo que nosotros tenemos como una hoja de Excel que se divide en filas y en columnas. A las filas hace referencia por un índice y cada columna tiene un nombre. Entonces los invito de esta forma a arrancar con la parte práctica. Los voy a dejar con mi compañero Cristian, y antes me gustaría darles un consejo, por si al ver el notebook se les dificulta en cuanto al tamaño del texto. En la parte de arriba de la pantalla, en el medio, tienen unas opciones y tienen una relación de zoom. En este caso, el tamaño por defecto es o ajustado a la ventana o al 100%. En el caso de que no lleguen a leer bien el texto, los invito a cambiar esta relación de zoom a 150 o a 200, que eso les va a agrandar lo que estamos viendo. Así que lo dejo con Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este taller. Vamos a comenzar, vamos a hacer un poco de código y a ir mostrando las diferentes opciones que vamos a hacer con Python para lo que es el análisis de datos. Bien, como habíamos visto en un video introductorio que hemos mandado como link y adjuntado en el registro de este webinario, estamos en lo que es la plataforma que vamos a utilizar, el entorno de trabajo que se llama Google Colab. Nosotros ya lo tenemos aquí ejecutado. En el caso que ustedes no tengan ejecutado, eso significa que Google les presta una porción de memoria RAM, es algo un poco más técnico, un espacio en disco y una tarjeta gráfica para hacer todo lo que es el procesamiento. En este caso yo estoy conectado, pero si ustedes se acuerdan de haber visto el video de introducción, esto figura con la palabra sin conectar, como para que el momento que uno empiece a ejecutar los comandos y las celdas de código se conecta automáticamente. Bien, vamos a comenzar, en este caso, en todos los entornos de trabajo, como mencionó Mariano, Anaconda, Jupyter, o en este caso Google, Colab, se utilizan lo que son las librerías. Hay algunas librerías que hay que instalarlas, y otras librerías que ya vienen por defecto y no hace falta instalarlas, sino que uno las puede importar directamente. En el caso en nuestro caso, las que utilizamos en el taller del día de hoy, no hace falta hacer ninguna instalación, ya las tenemos todas corriendo. Lo que sí hay que hacer es, como figura acá, es la importación. Este notebook, obviamente ustedes lo van a tener a su disposición para poder utilizarlo. De esta forma, por eso hemos comentado cada una de las opciones. Los comentarios, para los que vieron el taller introductorio, se utiliza al comienzo de la línea el símbolo numeral o almohadilla. Implica que esta línea, el entorno no lo va a leer para ejecutar, entonces lo saltea. Nosotros lo que tenemos aquí en verde son todos comentarios que ustedes pueden descomentar y utilizarlo. En este caso, para instalar una librería se utilizaría la función signo de admiración, pip, install, y luego el nombre de la librería, que sería en este caso Pandas. Como está todo comentado, no vamos a ejecutarla, pasaríamos a ejecutar lo que es la parte de importar las librerías, en las cuales vamos a colocar en la primera celda de código, como una de las buenas prácticas en lo que es
la programación y con Python y la parte de análisis de datos, es todas las librerías que uno va utilizando, guardarlas en la primera celda de código que se va a ejecutar. Entonces, de esta forma, no nos olvidamos de cargar alguna en el mitad del notebook, que es este archivo donde estamos trabajando, y no nos daría ningún error y nos cortaría el proceso de ejecución del notebook, y tendríamos que verificar cuál es el inconveniente, cuál es el error. Entonces lo mejor es cuando uno utiliza una librería, la importó, la usó, funciona, es la que uno necesita, bueno, la colocamos en la primera celda donde vamos a guardar todas las librerías. Para ejecutarla, como vimos en el taller introductorio, con este botón, del botón play, vamos a poder ejecutar toda esta celda de código. Esta es una celda de código, por eso podemos escribir código. La celda de texto tienen otro formato para poder agregar, si ustedes necesitan, separan sobre las celdas, tanto arriba como abajo, les va a aparecer más y código o más y texto, en el caso que quieran elegir código o texto para poder escribir. Presionamos el botón play, se ejecuta esta celda, tenemos un tilde de color verde a la izquierda, indicando que está todo correcto, que no dio ningún error la ejecución. Un dato importante que nosotros agregamos, y esto nos llevó toda la parte del proceso de cómo analizar esta base de datos y por qué lo agregamos, agregamos esta opción que lo que va a permitir es la visualización de los datos numéricos con decimales y separados por miles, dejando solamente 2 decimales. Todo eso se realiza con este código que tenemos aquí. Entonces, esto ustedes, al tenerlo, ustedes van a poder empezar a toquetear y a practicar un poquito, y pueden cambiar a 3 decimales en vez de 2, borran el 2, cambian el 3, y lo ejecutan nuevamente dándole play, y continúan con 3 decimales en vez de con 2. Vamos a dejarlo con 2, que es como estaba. Importamos, y perfecto. Entonces vamos ahora a lo que sería la parte de la lectura de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar una base de datos que está cargada en la página de la ciudad de Buenos Aires, dentro de datos abiertos, y es el dataset o base de datos que se llama compras-del-medio coronavirus.csv. La forma de poder leer los datos de una base de datos son varias. Nosotros vamos a utilizar una en particular, que es la de la lectura local, pero aquí les dejamos comentado, por eso esto ustedes lo pueden descomentar y colocar la dirección de la base de datos que ustedes quieran leer. Nos dejamos comentado esta como para que tengan cómo sería el código y la redacción para poder ustedes obtener los datos de esta base de datos. Sí es muy importante conocer, si uno la descarga o puede acceder en esa base de datos, ya sea de manera online, conocer cuál es la separación, y por eso nosotros aquí lo dejamos, la separación, en este caso, la que utilizaron en esta base de datos. Aunque CSV es un archivo separado por comas, utilizaron la separación de punto y coma, que es de comas, entonces por eso tenemos que especificarlo, si no a la hora de leer esa base de datos nos daría algún error y estaría mal ejecutado la lectura. Y también lo que se denomina el encoding, que en este caso utilizaron los programadores que realizaron esta base de datos, utilizaron este encoding en particular. Existen muchos encoding, Latin, UTF-8, entre otros, que lo que se utiliza es como para los símbolos, los acentos, cualquier otro texto que esté dentro de sus datos puede leerse de manera correcta y no sea incorrecto su lectura. Entonces es muy importante saber, o si no está obviamente detallado en la nube donde se encuentra esa base de datos, poder investigar o buscar cómo se lo encoding para que ustedes puedan leer los datos de una manera correcta. Nosotros lo que hicimos, esta base de datos, como si uno cuando lee una base de datos de manera online en la nube, la única contra que tenemos es que pueda cambiar en algún momento de nuestra investigación o nuestro trabajo de auditoría que estemos haciendo. Pueden agregarle columnas, sacarle columnas, cambiar los nombres de las columnas, cambiar los datos adentro de esta base de datos. Corremos el riesgo de que nosotros no podamos leerlo más, o tenemos que empezar que nos empiece a dar errores dentro de los códigos que vamos ejecutando. Entonces tendríamos que volver a verificar,
qué es lo que pasó con esa base de datos y empezar a correr nuevamente todo. No es algo que es muy engorroso, se hace en unos pocos minutos, pero bueno, nosotros lo que hicimos para esta taller en particular es descargar la base de datos y la guardamos en la nube de Google, que es el Google Drive. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, con estos simples códigos, es lo que se denomina montar o combinar la nube Google con Google Colab. Entonces, de esta forma, al ejecutar este código, vamos a tener el acceso a la nube de Google mediante esta dirección, que si tenemos el botoncito acá de archivos, vamos a poder acceder en Google Drive, que es el nombre que nosotros le dimos, My Drive, taller de Python, y acá tenemos los datos que tenemos cargados. Ahora bien, vamos a leer de esa ruta, que es la ruta que vimos recién, el archivo que nosotros denominamos db.csv, y lo vamos a guardar en una variable que se llama csv. Entonces, para poder leer, se utiliza a través de pandas, que es como vimos arriba, la denominación que se utiliza abreviada es pd, read para que pueda leer un csv, en este caso. Entonces, ejecutamos esta línea, y ahí ya tenemos el tilde a la izquierda, ya se ejecutó correctamente la lectura de esta base de datos. Y ahora pasamos a lo que es la parte de introducción a lo que es pandas. Ahora vamos a empezar a leer la base de datos, a toquetearla, a verificar qué podemos hacer mediante los índices, los nombres de las filas o los nombres de las columnas, dividir, reordenar, combinar, hacer diferentes conjuntos, hacer series de tiempo, todo de una manera fácil y rápida y bastante simple. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es convertir esa base de datos que nosotros tenemos cargada en un data frame. Lo vamos a guardar con el nombre de f, que va a ser una variable, por eso ponemos df igual, y vamos a leer el data frame, y es muy importante, cuando uno convierte data frame para luego empezar a darle estructura, a darle forma y empezar a leer y analizar, es que cuando uno utiliza la palabra data frame sea con la D y la F mayúscula para que se lea correctamente. Si no, el comando data frame, y es el único que ocurre, no se ejecuta. Entonces leemos la variable que nos habíamos guardado como csv, la leemos, tenemos el tilde y comenzamos a introducirnos en lo que son las diferentes funciones que tiene pandas. La primera de ellas que vamos a utilizar es como para empezar a visualizar los datos y visualizar la base de datos que nosotros tenemos. El primer comando, la primera función que vamos a utilizar va a ser head. Head nos va a permitir ver los primeros datos, las primeras líneas que tiene nuestra base de datos cargada. Entonces vamos a ejecutarla. Una vez que se ejecuta, acá vamos a empezar a tener las diferentes filas. Nosotros en este caso colocamos que nos muestre solamente 2 filas, sino por defecto, si no colocamos ningún número, nos trae 5, las primeras 5. En este caso nosotros pedimos las primeras 2, por eso usamos el comando head. Y vamos a tener la estructura que tiene nuestra base de datos. Que tenemos las columnas, con sus nombres, fecha, número de pliego, unidad ejecutora, jurisdicción, rubro, cantidad, importe. Las filas, identificadas con un número de índice. Este número de índice es como si vendría a ser un Excel el número de fila, el cual Pandas le otorga a esta base de datos, y dentro de esa combinación vamos a tener cada uno de los valores como se encuentran definidos, tal cual, sin ninguna interpretación, sin ninguna codificación, sin nada, sin ningún proceso en la base de datos. Con el comando tail, lo que vamos a obtener van a ser las últimas, en este caso nosotros colocamos 3, entonces vamos a tener las últimas 3 líneas de registro, que son las 1795, 1796 y 1197. Y es similar a la parte de arriba. Bien. Algo a tener en cuenta es que Python, y después lo vamos a ver más adelante en otra función, Python arranca con el número de celda 0. Es decir, para Python el 0 vendría a ser como el 1. Y 1797 no sería el último registro, sino que sería el 1798. Por lo tanto, en esta base de datos tenemos un total de 1798 registros. Bien, ¿cómo podemos acceder? Y acá empezamos ya a meternos un poquito más de lleno. ¿Cómo podemos acceder en las diferentes columnas? Y existen 2 opciones cómo acceder a las columnas para obtener los datos de esa columna.
Una de ellas es a través de lo que son las llaves. Y acá tenemos una pequeña explicación. Entre llaves y entre comillas simples, uno va a poder colocar cuál es el nombre de la columna que quiere visualizar y Python le va a traer esos datos. En este caso nosotros, como ejemplo, para que ustedes lo tengan, vamos a poder buscar sobre el dataframe original, que se llama df, sobre la columna proveedor y la columna importe que nos traiga esos datos. Entonces, ejecutamos esta línea de código y acá vamos a poder ver que Python nos trae la columna proveedor, la columna importe y sus datos. Y nos muestra los primeros 5 registros, CD134, y los últimos 5, del 93 al 97. Hacer un total de 1798 líneas, que es lo que hemos visto hace unos segunditos. Otra función, como para poder acceder a las columnas, pero en este caso solamente vamos a poder acceder a una sola columna, no a más de una, es utilizando en vez de los corchetes, es el punto. Si nosotros escribimos df de dataframe, que es el nombre que nosotros le guardamos, punto, y el nombre de la columna, vamos a poder ver en pantalla los primeros 5 y los últimos 5 proveedores, en este caso, que estén dentro de esa columna. Y acá tenemos sus nombres y la cantidad de registros que tiene esta columna, que es la columna proveedor. Entonces fíjense que difiere el utilizar los corchetes y el utilizar un punto. Entonces al utilizar un punto yo accedo a una sola columna, y en utilizar corchetes yo tengo una estructura más de una tabla y puedo acceder a más de una columna de una sola vez. Lo que vamos a hacer ahora y mostrarles es cómo poder asignar a una variable, que Mariano lo explicó recién en la presentación, que es con el signo igual, nos va a permitir de esta forma asignarle a este listado de proveedores que nosotros obtuvimos de la columna proveedor mediante el símbolo con el punto, o pasarlos y convertirlos en una variable, que esta variable yo después la puedo utilizar para aplicarle cualquier función, cualquier cosa que yo necesite hacer sobre Python, si hacer un conteo, después si es el tema de importe, de la columna que sea importe, poder sacar estadísticas, poder sacar los mínimos, los máximos, los promedios, etc. Entonces, la escritura de esto y cómo convertirlo en una variable, que después a mí me va a permitir, por ejemplo, guardar el dataframe original, que se llama df, inutilizarlo, y comenzar a utilizar otras variables, en este caso lista-proveedores, sobre la columna proveedores. Entonces, no hace falta que llame o que utilice el dataframe original, sino que estaría utilizando una extracción del original, sería una copia del original. Lo ejecutamos, no nos devuelve nada, no hay como esta opción de f.proveedor que nos devuelve, nos da un resultado. En este caso, la asignación de una variable no hay ningún resultado. ¿Cómo yo puedo ver cómo tengo asignado o qué tengo asignado a esa variable? Directamente utilizando la escritura del nombre de la variable, y si lo ejecutamos, o utilizando la función print, acá vamos a tener el mismo resultado que tenemos arriba. Entonces, cuando uno empieza a generar variables, es más fácil acordarse de la variable que la función que uno quiere utilizar para obtener un filtro. Porque, por ejemplo, hay otros filtros que son mucho más largos, en cuanto a buscar algún importe en un rango de fecha sobre algún proveedor o alguna orden de compra, en este caso de acuerdo a esta base de datos. Entonces, yo acordándome que lo asigné a una variable, tengo ese resultado y puedo escribir directamente la variable, es algo más corto y más práctico. Bien, vamos a visualizar ahora el contenido general y la información que tenemos general en un breve resumen con la opción .info. Utilizando esta opción .info y abriendo y cerrando paréntesis, vamos a poder observar cómo está conformado nuestro dataframe. Nuestro dataframe está conformado por un total de 1798 registros que van desde el 0 hasta el 1797, por eso antes les expliqué que Python utiliza el 0 como si fuera el registro o la fila número 1 en un Excel, hasta el registro número 1797. Hace un total de 11 columnas y muestra los nombres de cada una de las columnas.
dentro de cada una de las columnas vamos a tener la cantidad de valores no nulos que tiene cada columna. Por ejemplo, la columna fecha tiene un total de 1798 registros, la columna número de pliego tiene menos, tiene 1444, esto indica que estamos ante un comportamiento que después lo vamos a ver como para poder preprocesar que hay datos que están faltando en varias columnas, como por ejemplo es el número de pliego, la unidad ejecutora, lo que hace la descripción, la cantidad o la descripción del rubro. Y por último, la última columna nos muestra cuál es el tipo de dato, y esto hace referencia a lo que Mariano explicó anteriormente en la presentación. Estos tipos de datos implica a que cada columna debería tener un tipo de dato acorde a lo que tendría que demostrar. ¿Y por qué debería ser eso? Porque en este caso, al ser todos del tipo objeto, no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, sobre la columna importe, hacer una suma, porque no sabe qué sumar, porque son todos texto para lo que es Python. Entonces, debería hacerse, o deberíamos, y ahora lo vamos a ver después más adelante, es hacer una reconversión de estos tipos de datos para poder utilizar otras funciones más asiduas para cada una de las columnas. Bien, continuamos a lo que es la parte de column volumes, en este caso, y ahora vamos a ver por qué. Column volumes los va a permitir ver en una lista, por eso acá tenemos, arrancando con nuestro código con la palabra lista, y sobre el dataframe original vamos a listar todas las columnas, solamente los nombres. ¿Y esto por qué? Porque puede darse el caso, a veces sí, a veces no, en que algunas columnas tengan algún carácter o algún espacio, o quisiéramos ver cómo son los nombres, porque es una base de datos muy larga y uno tendría que hacer scroll hacia un lado y hacia el otro. Entonces, en nuestro caso, nosotros lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el número de pliego, si lo apreciamos aquí, tiene un espacio de más. Entonces, cuando uno quiere acceder a la columna número de pliego, si no coloca ese espacio de más en la escritura, cuando uno está escribiendo el código, Python no va a poder acceder a esa columna, porque no la va a encontrar con el nombre que nosotros estamos usando. Entonces, es muy importante sí, poder ver cómo está conformada cada una de estas columnas. Lo mismo ocurre con la columna número orden de compra. Entonces, esto, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta de si hay que hacer alguna modificación sobre los nombres de las columnas, y hacerlo como para que después nosotros podamos continuar analizando. Para eso lo que hacemos y lo utilizamos es la función rename. Con la función rename estaríamos dando la posibilidad de cambiar el nombre de la columna al nombre que nosotros quisiéramos. Podría ser el mismo nombre y le sacamos el espacio, o podría ser otro nombre totalmente distinto. Por ejemplo, como vemos aquí, vamos a buscar la base de datos, la columna descripción, en este caso sería, para esta base de datos en particular, el artículo que está involucrado dentro de la orden de compra. Entonces, en vez de que se llame descripción, podríamos nosotros cambiarlo a artículo, para que nosotros, a fin de cuentas, el análisis nos sea más fácil la lectura de esta base de datos. Entonces, todas estas opciones las podemos hacer con la función rename. ¿Cómo sería la ejecución? Bueno, la ejecución sería sobre el frame original, vamos a hacer rename de la columna número de pliego, y sí, es muy importante colocar el espacio que tiene a continuación del nombre, y lo vamos a cambiar por el nombre que se llama pliego solamente. Y lo mismo hacemos con número de compra a orden de compra. Lo ejecutamos y aquí estamos viendo con la opción de head las primeras dos registros para que veamos que ahora se llama orden de compra y pliego y no se altera ningún otro dato más, ni tanto ni el nombre de la columna ni como los datos que conforman esta base de datos. Bien, como vimos recién en la función .info aquí arriba, que todos los datos y todas las columnas que conforma esta base de datos son del tipo objeto y no está definido su tipo de dato, vamos ahora a hacer esta modificación sobre este data frame para poder de esta forma empezar a sacar ciertos análisis sobre los datos, o poder utilizar estas funciones que si no, no las vamos a poder utilizar.
Entonces, para eso existen varias opciones. La primera de ellas es convert the types, paréntesis abierto y paréntesis cerrado, que lo que trataría de hacer Pandas mediante esta función es analizar los datos que están dentro de cada una de las columnas y tratar de adivinar qué dato es, o qué tipo de datos se le adecua más al dato que está mostrando en esa columna. En este caso, nosotros ya lo hemos utilizado, ya lo hemos realizado, quedando con un tipo de dato erróneo la parte de números y la parte de fechas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue utilizar la opción para convertir con toDateTime o toNumeric y poder convertir el campo fecha, en vez de que sea un objeto o cadena de texto, a una opción de tipo de fecha. Y lo mismo con toNumeric, que lo pasamos de cadena de texto a número. Entonces, ejecutando este código, y acá tenemos la primera opción, es la parte que trata de convertir de una manera casi automática, adivinando los datos. Las terceras líneas, las otras tres líneas, lo que hace es sobre el campo fecha, el campo importe y el campo cantidad, utilizar toDateTime y toNumeric para cambiarlo de acuerdo a lo que nosotros hemos observado y lo que debería ser como para poder analizar. Vamos otra vez a ejecutar la opción .info para poder ver efectivamente ahora que todo cambió y en vez de ser todo tipo objeto, ahora pasó sí a ser fecha del tipo datetime. Las otras opciones, que son de tipo de texto, pasaron a ser una cadena de texto que se llama string. Importe pasó a ser float, que es numérico, al igual que cantidad. El resto de los datos no varió, son 11 columnas, 1798 registros, y los valores no nulos siguen siendo los mismos. Vamos a empezar ahora un poquito más a introducirnos en esta opción para la parte de los auditados. Vamos a ver cuál es el periodo auditado de esta base de datos, o cómo calcularlo. Para eso vamos a utilizar dos funciones. Una es la función mínimo y otra es la función máximo. Y vamos a utilizarlo sobre la columna fecha. Para esto vamos a poder obtener los datos del registro más antiguo y el registro más nuevo para sacar la diferencia y hacer así cuánto es el rango que yo estoy auditando, o por lo menos el que está conformado esta base de datos. Con esta función, que nosotros acá escribimos, y guardamos en una variable desde y hasta, tenemos la función sobre fecha, la primera fecha le aplicamos un mínimo, y sobre fecha también le aplicamos un máximo. Y luego con la función print vamos a poder hacer que esto quede un poquito más atractivo, lo que nos devuelve Python, donde vamos a poder colocar un texto como nosotros quisiéramos que aparezca. Entonces el periodo auditado comprende desde el 6 de enero del 2020 hasta el 29 del 6 del 2021. Esto es lo que tenemos, lo que está cargado en la base de datos. Acá nosotros no estamos haciendo solamente nada más que cambiamos el tipo de dato, pero solamente estamos leyendo lo que figura en la base de datos. Y esto da un total de 540 días. Bien, ahora los dejo con mi compañero Mariano, que vamos a ver una parte de estadísticas antes de continuar y avanzar, ahora sí en empezar a sacar los datos estadísticos de esta base de datos. Excelente, Cristian, muchas gracias. Les pido unos minutitos más de su atención antes de hacer el break, para ver algunos conceptos estadísticos que son importantes como para entender algunas de las cosas que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablar de algunos tipos de datos, vamos a ver las principales medidas de tendencia, alguna medida de variación y algunas medidas de cuantil. En este sentido, los tipos de datos con los que vamos a estar trabajando, digamos, los podemos dividir en cuantitativos y cualitativos o categóricos. Los cuantitativos son los numéricos, podemos dividir en discretos y continuos. Discretos, por ejemplo, son 20 millones, 10 empleados o 35 auditorías. Y continuos puede ser la temperatura, la altura o cualquier valor, digamos, que sea continuo, que tenga decimales. Y los cualitativos o categóricos son todos aquellos que en general, desde un sistema o desde una encuesta o desde
cualquier aplicativo, se seleccionaron de un conjunto de opciones. Entonces vamos a tener muchas variables distintas, pero vamos a poder ejecutar determinadas funciones sobre esas variables. Si hablamos de medidas de tendencia central y de variación, vamos a estar trabajando con la media, que es lo que conocemos como el promedio, la mediana, que si nosotros ordenamos nuestro conjunto de datos, la mediana se refiere a aquel valor que a la izquierda y a la derecha le quedan la misma cantidad de datos. La moda es el valor que más se repite o que mayor frecuencia tiene en nuestro conjunto de datos, y la desviación estándar es la única medida de variación con la cual vamos a estar trabajando hoy, que mide la dispersión que existe en el conjunto de datos en relación al promedio, o la media. También vamos a hablar, más que nada, hoy y mañana cuando hablemos de outliers, por ejemplo, de medidas de concentración o de cuantil. ¿Qué es esto? Bueno, si ordenamos de menor a mayor los datos, o sea, ¿qué lugar ocupa un dato respecto de todo el conjunto? Para quienes tengan hijos pequeños y hayan ido al pediatra, seguramente habrán escuchado la palabra percentil en cuanto a la altura, por ejemplo, un percentil 50, que hacía referencia a que la cosa iba más o menos bien. Bueno, ¿qué significa esto? Que en una población, un percentil 50 significa que tiene al 50% de la población por debajo de su altura y al 50% de la población por delante. De la misma forma, digamos, tenemos diferentes tipos de percentil y también de cuantil. El cuartil 1 es igual al percentil 25, es decir, que el cuartil 1 tiene el 75% de los datos por delante. El cuartil 2 es igual a la mediana, y el cuartil 3 es igual al percentil 75, es decir, que tiene el 25% de los datos por delante. También vamos, casi al final del taller, a ver un ejemplo de muestreo aleatorio simple, que esto nos sirve más que nada para cuando tenemos que trabajar con bases de datos muy grandes y no tenemos el poder de procesamiento necesario como para poder trabajar con todo el universo. Bueno, vamos a ver una fórmula de muestreo aleatorio simple que nosotros tratamos de volcar en Python para aplicarla a nuestro data frame y para ver el resultado. Y por último, y esto surgido de una encuesta que hicimos hace poco con CETIC, en donde alguien planteó que le gustaría ver la ley de Benford, nosotros empezamos a ver qué era esto de la ley de Benford, y la verdad que para nuestra sorpresa fue algo muy curioso. La ley de Benford establece que en un conjunto de datos no aleatorios, los primeros dígitos de estos datos se repiten con una determinada frecuencia. Y está establecido de esta forma: 30,1 para el número 1, 17,6 para el número 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que plantea la ley de Benford, y nosotros vamos a hacer la prueba con nuestro conjunto de datos, es que si esta frecuencia no se repite, o no está más o menos similar en cuanto a nuestros datos, se podría inferir que los datos fueron manipulados manualmente. Con lo cual, es un buen puntapié inicial, digamos, muy importante, si estamos, por ejemplo, analizando fraude, o si queremos ver si alguna orden de compra fue manipulada, algún importe, alguna cantidad. Así que bueno, eso lo vamos a ver justo hoy al final del taller. Y bueno, a continuación, como esto, digamos, sabemos que es todo nuevo, y la mayoría de ustedes, digamos, no tiene como contacto previo con el análisis de datos, tenemos pensado hacer un break de entre 5 y 10 minutos, si les parece. Son las 3 menos 5 acá en Argentina. Damos un break de 10 minutos y 3 y 5 continuamos. Así que les agradezco por su tiempo. Tienen un rato para hacerse un café y tomarse algo, y los esperamos 3 y 5 para continuar con la segunda parte del taller. Muchas gracias.
Bien, bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño break, porque ahora nos queda la mitad, la última parte. Así que continuamos, avanzamos. Bien, como ya vimos una breve introducción estadística que nos dio Mariano, ahora lo que vamos a hacer es ver algunas opciones estadísticas dentro de esta base de datos como para empezar a visualizar. Vamos a tener la posibilidad de, con el transcurrir de este taller, tanto el día de hoy como el día de mañana, de ir viendo algunas de las funciones, como por ejemplo count, que nos devuelve el número de elementos que no son nulos, sum, que nos permite devolver una suma de unos datos numéricos, y por eso es muy importante lo que hicimos antes de pasar o de convertir los tipos de datos de la columna importe o la columna cantidad, ya sea de la cadena de texto en la cual venía por defecto en la base de datos, al formato numérico para poder utilizar estas funciones. Las funciones mínimos y máximos, que también ya lo vimos, la función min, que nos devuelve el promedio o la media de esos datos numéricos, la función estándar, que nos da la desviación estándar de todos estos numéricos, y la función describe, que nos permite dar un resumen de todo lo que vimos recién. Vamos a comenzar con el conteo de la frecuencia que tenemos dada por la repetición de los valores que están dentro de esta base de datos. Vamos a ver una suma y vamos a ver un conteo, es decir, contar la cantidad de datos que tiene una columna. Entonces, vamos a ejecutar, arrancando primero por la parte de count, haciendo el conteo de nuestro data frame. Entonces lo que va a hacer, si ejecutamos esta línea de código, nos va a dar la cantidad de datos que tiene cada una de las columnas, que es muy similar al punto info que hicimos anteriormente, nada más que son menos datos que tenemos que leer, ¿no? No hay datos nulos, no hay cantidad de columnas, cantidad de datos, de registros y demás. Después, sobre la columna importe, vamos a hacerle lo que es el sum, para hacer la sumatoria total de esta columna importe. Al ejecutarla nos da un total con este valor, y como nosotros habíamos configurado para que utilice 2 decimales, acá tenemos la opción ya dividida en 2 decimales, que es lo que hicimos cuando importamos al comienzo de la parte práctica del taller, la función para separar con decimales. Y sobre la columna proveedor vamos a hacer un value count y vamos a obtener con head los primeros 10 registros de esta columna proveedor. Esto nos va a dar los 10 proveedores con mayor órdenes de compra, es decir, con mayor frecuencia de repetición que tiene esta base de datos. Entonces lo ejecutamos y vamos a poder ver que aquí tenemos que RH+ es la primera con 128 órdenes de compra, Sigens tiene 116, debería Martorani 72, y así con los primeros 10, porque nosotros quisimos darle 10, si no podríamos darle 5, ¿no? Y hacerlo más cortito. Vamos acá por un 5, lo ejecutamos y nos trae solamente las primeras 5 proveedores con mayor frecuencia de repetición por la cantidad de órdenes de compra que hay. Lo que vamos a realizar ahora vamos a pasar a la parte de lo que sería la realización de subconjuntos en un data frame, utilizando la función de lock. Esta función de lock lo que permite hacer es seleccionar entre filas o columnas que cumplan diferentes condiciones. Aquí llamamos una condición, por ejemplo, si yo quisiera saber en las filas donde tengamos algún dato, como por ejemplo la palabra muestras, o la palabra equipo, o otro dato, o el nombre de un artículo, o el valor, o que supere cierta cantidad de fecha, o un monto superior a y menor a. Entonces esa es una condición que podemos hacer, vendría a ser como hacer un filtro, utilizar un filtro sobre estas bases de datos. El primero que vamos a utilizar es la función strict contains,
que lo que nos permite hacer es filtrar por alguna palabra, alguna cadena de texto, no decir una palabra, sino una cadena de texto, dentro de alguna de las columnas. Por ejemplo, nosotros vamos a aplicar este código donde al data frame original vamos a hacerle el punto log de la cadena sobre la columna de descripción, vamos a buscar todos los registros que contengan la cadena de texto denominada de equipo, y lo colocamos entre comillas simples. Y a eso vamos a hacerle un head para obtener los primeros 5 registros. De esa forma vamos a visualizar los primeros 5 registros. Ejecutamos esta celda y acá vamos a poder observar que en donde figure dentro de la columna de descripción, ubicamos la columna de descripción y tengamos la palabra equipo, solamente nos va a traer aquellos datos que tengan la palabra equipo. Fíjense que arrancamos con el índice número 13, pasamos al 153, son los primeros 5, es decir, del 0 al 13 no hay ninguno, de 0 al 12, mejor dicho, no hay ninguno que tenga la palabra equipo en la descripción, ¿no? Entonces podemos ejecutar un filtro sobre una columna. Después podemos hacer también lo mismo, pero sobre la cadena importe, haciendo un filtro para verificar los datos que tengan un importe superior a 100.000. Lo ejecutamos, y acá podemos ver sobre la columna importe aquellos primeros 5, porque si utilizamos el head, los primeros 5 registros iniciales que contengan un importe mayor a 100.000. Y como podemos ver, como en la parte cuando importamos las diferentes librerías, nosotros importamos una función que permite separar por comas de los miles y con punto los decimales, nos da este formato, al igual que aquí arriba, este formato en estos valores, estos tipos de datos que son numéricos. ¿Qué pasa ahora? Podemos utilizar log también para utilizar 2 condiciones sobre, sobre el código para poder utilizarlo sobre la base de datos. Y existen 2 formas de cómo utilizar 2 condiciones. Una es utilizando la letra I y otra es utilizando la letra O. La letra I lo que implica es que tienen que sí o sí darse las 2 condiciones, por este caso yo estoy usando 2 condiciones, 2 o más. Si utilizo la letra I, tienen que darse las 2 condiciones en este filtro. En cambio, si yo utilizo la letra O me va a permitir que se cumpla una condición o la otra, no importa cuál. Pero cualquiera de las 2 pueden coincidir con lo que yo estoy buscando. Vamos, por ejemplo, a utilizar la función sobre la columna de descripción, que nos busque la palabra barbijo, y acá lo expresamos con el símbolo del ampersand, que es el símbolo que tienen arriba del 6 en su teclado, que la fecha sea mayor a el 1 de enero del 2021. Y sobre esto vamos a utilizar head y para ver solamente los primeros 3 registros. Entonces ejecutamos esta función y acá vamos a poder ver, si vemos el rango de fecha, y más o menos por como tenemos registrados el número de índice, que sería un orden casi correlativo de cómo se vienen cargando los registros, tenemos que, al poner que es mayor al 1 de enero del 2021, acá el primer dato que tenemos mayor a esa fecha es el 25 de enero del 2021. Y a su vez que en la columna de descripción tengamos filtrado por una cadena de texto que contenga la palabra barbijo. Entonces nos da este resultado y este filtro con esta opción de I. En cambio, si yo utilizo, y algo muy importante que se lo dejamos aquí aclarado, cuando ustedes utilizan un filtrado por fecha, es muy importante conocer cómo está cargada la fecha. Hay diferentes formas de cargar la fecha, en este caso está cargado con 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Entonces, de acuerdo a cómo esté cargada la fecha en la base de datos, es como ustedes van a tener que pedir o solicitar que Python les devuelva el dato como corresponde. Con respecto a la segunda condicionalidad que podemos utilizar, es la de el O, que se establece
a través de este símbolo, que es como un palito, como si fuera una I. Y ese palito lo tienen utilizando en el teclado las letras ALGR y el 1, que es el que tenemos como tercer símbolo en el 1. ¿Qué podemos utilizar con esta opción? Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a buscar sobre la columna unidad ejecutora aquellos registros que contengan la palabra tanto Gutiérrez o Álvarez. Es decir, cualquiera de las dos a nosotros nos sirve como dato. Entonces, la modalidad de escritura es similar a la anterior, donde vamos a colocar la primera condición, que sobre la columna unidad ejecutora contenga la palabra Gutiérrez, y el símbolo O, y como segunda condición, sobre la misma columna, también contenga la palabra Álvarez. Entonces, al ejecutarlo, y obtenemos un head, vamos a poder ver y apreciar los primeros 5 registros, donde tenemos Álvarez, 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 y el quinto es Gutiérrez. Entonces, acá se cumple con las dos condiciones. Con una o con la otra, para nosotros es suficiente. No es que tiene que cumplir las dos sí o sí, como el caso si yo utilizaría el I como condición. Bien, ¿qué pasa con el tema de textos y acá con Python? Para Python, lo que es barbijo, como se escribe acá, todo con mayúscula, o barbijo con solamente la primera letra en mayúscula, o barbijo todo en minúscula, son 3 palabras diferentes. Entonces, si yo estaría en uno de estos filtros utilizando, por ejemplo acá, D, que tengo D con mayúscula, o quiero buscar D con minúscula, y son 3 palabras diferentes, 2 palabras diferentes, son todas diferentes porque tienen mayúsculas y minúsculas. Pero existe una forma, existe un parámetro que se le puede otorgar cuando uno realiza estas opciones para filtrar, que utilizando la opción case igual false, lo que hace es que sean las 3 palabras iguales. Entonces no importa cómo la hayan escrito, si sean mayúsculas, en minúsculas o mayúscula y minúscula. Entonces en este caso podría buscar, por ejemplo, la palabra salud sobre el campo jurisdicción, y al colocarle el parámetro case igual false, no importa cómo lo hayan escrito, y a su vez que en el campo descripción, rubro, y acá agregamos un nuevo símbolo, que es sea distinto, es decir, el signo de admiración y el igual juntos equivale a que sea distinto dentro de descripción rubro a salud con la S mayúscula, y no le agregamos el case igual false para que veamos la diferencia. Entonces, yo ejecuto esta condición, y acá voy a poder ver que me va a devolver en donde descripción rubro sea distinto de salud, y acá vemos en la columna de descripción rubro, tenemos seguridad, seguridad, perfumería, máquinas y herramientas, seguridad, no hay ninguno que me determine salud con la S mayúscula, y que en la columna jurisdicción, que tenemos aquí, yo lo escribí con minúscula, pero al colocarle el parámetro que es igual false, me trae también los que son con mayúscula. Entonces, se cumplen las dos condiciones. Otra opción que puede ser es que yo necesite buscar una palabra que sea igual, exactamente igual. En ese caso, lo que se utiliza es dos iguales. ¿Por qué se utilizan dos iguales? Porque en Python utilizar un solo igual da como resultado asignar una función, un código a una variable. Entonces yo, por ejemplo, podría, como lo vimos, nuestra variable, la original, se llama df, podría, si yo quisiera, toda esta función completa que tenemos aquí, donde estoy haciendo un filtro, en donde voy a tener que buscar dentro de la columna de descripción rubro, que sea exactamente igual, por eso se utilizan dos iguales, a la palabra salud, y no le agrego el case igual false, porque yo quiero que busque la palabra salud con la S mayúscula, y a su vez que también dentro de la columna de descripción tengamos que buscar la palabra barbijo, pero acá sí no me importa cómo lo hayan escrito. Entonces, yo toda esta función completa la podría colocar, para que veamos la diferencia, en un data frame que se llame, por ejemplo, Ministerio Salud igual. Si yo coloco esto, toda esta función se guarda en la variable Ministerio-Salud.
que no es lo mismo que yo coloque doble igual, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo y es, como se dice, el primer contacto que estamos teniendo con Python, por eso lo aclaramos y lo dejamos aquí arriba, aclarado, como para que ustedes, cuando empiecen a toquetear un poquito, a meterse un poquito más en esto, sepan los diferentes tips para no equivocarse y no confundirse. Entonces, bien, vamos a ejecutar esta función, y acá vamos a poder obtener entonces que la descripción rubro están escritos y son exactamente iguales a salud con S mayúscula, no me trae otro, y que en la columna de descripción contengan la palabra barbijo. Y acá sí no importa cómo esté escrito, si es mayúscula, minúscula, mayúscula y minúsculas, utilizando case igual false, lo filtra y lo busca correctamente. Por último, en esta parte de filtrado, lo que vamos a hacer es buscar por un rango de fecha menor, y vamos a buscar sobre una columna en particular, pero utilizando el filtro en otras columnas. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a buscar, haciendo sobre la columna unidad ejecutora, aquellos registros que estén, y acá agregamos la parte de log para hacer el filtrado y las condiciones, que en la columna fecha sea menor al 1 de octubre del 2020, y también en la columna de descripción contenga la palabra barbijo, y no me importe cómo se encuentre escrita. Y de todo eso me haga un value count, es decir, que me cuente los valores que tiene cada uno. Entonces vamos a ejecutarlo, y fíjense como acá estamos combinando varias cosas. Entonces, combinando todo esto, nos da sobre la unidad ejecutora, vamos a ver acá, la unidad ejecutora son el Ministerio de Salud, el Hospital Argerich, el Fernández, y otros tantos más, el Instituto de Rehabilitación Psicófica, el Álvarez, son todos diferentes sectores. Vamos a poder obtener este resultado, donde el Ministerio de Salud, en estas condiciones, que sea menor al 1 del 10 del 2020, y contenga la palabra barbijo, sin importar cómo lo haya escrito, tiene 2 registros. El Fernández también tiene 2, el Argerich tiene 2, y el Rivadavia tiene solamente 1. Bien, y ahora pasamos a lo que es la parte de limpieza de datos, y empezamos a dar y a poder filtrar un poquito más, a darle un poco más de forma a todo esto que venimos practicando. Los dejo con mi compañero Mariano, así le empieza a explicar todas las opciones que podemos hacer con esta parte. Bueno, muchas gracias, Cristian. Estuve respondiendo ahí varias preguntas y me gustaría, como algunas que vi que se repetían, quizá comentarlas verbalmente. Primero, que Python permite levantar datos de diferentes orígenes. Acá estamos trabajando con un archivo CSV, pero existen funciones para levantar archivos Excel, archivos de texto.txt, archivos de SQL.sql. Vi otra pregunta también y me gustaría como atarla a en dónde encontramos la documentación de los comandos de Python. Acá estamos utilizando algunos comandos de Python y el resto son librerías. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pandas, Pandas tiene una página oficial en donde tiene toda la documentación disponible de todos los comandos y todos los parámetros que se pueden ejecutar para cada comando. Van a cualquier buscador y ponen Python Pandas directamente y ahí le van a salir un montón de resultados. También trabajamos con funciones de texto, en este caso str contains, para ver el parámetro de mayúsculas y minúsculas. También tiene muchísima documentación online. Yo sé que son muchas cosas nuevas y todas juntas, pero a nosotros también nos llevó tiempo, digamos, aprender todo esto. Se puede, digamos, cualquiera puede aprender a ejecutar este tipo de comandos en Python. A algunos les va a llevar más, a otros les va a llevar menos, pero consultando la documentación y luego practicando con los datos que ustedes encuentren como para hacer pruebas, van a ver que todo eso lo van a poder lograr. Vamos a empezar a hablar del tema de limpieza de datos, que es muy importante, más que nada, cuando tenemos bases de datos como esta con la que estamos trabajando, que no tienen muchos registros. Entonces hay 2 tareas que son indispensables, que es primero analizar valores duplicados y luego analizar valores faltantes.
nosotros vamos a analizar valores duplicados utilizando, algo que me olvidé, que también preguntaron muchas veces, es ¿cómo hacer para ver más de 5 registros? Bueno, nosotros por una cuestión de practicidad en la visualización, ahí si me ayudás para ir un poquitito más arriba, ven que cada celda de código termina con el punto head. El punto head lo que hace es limitarme la visualización a n cantidad de registros, que por defecto es 5. Ahora, si yo pongo 10, voy a ver 10, y si yo le saco el punto head por completo, voy a ver el resultado completo. Lo que pasa es que a los efectos prácticos de este taller, digamos, iban a ser muchos registros, y iba a hacer demasiado scroll hacia arriba y hacia abajo. Entonces nosotros en cada celda de código le agregamos al final el punto head. Van a ver que como comentario figura en la mayoría de los comentarios que el punto head lo que hace es limitar la cantidad de resultados que se muestran. Entonces, si en el punto head, entre paréntesis, ponen 2, van a ver los primeros 2. Si ponen 5, van a ver 5, si ponen 15, van a ver 15. Y si sacan el punto head, van a ver el resultado completo. Entonces ahora, siguiendo con la parte de limpieza de nuestros datos, vamos a arrancar con la verificación de registros duplicados. Para esto vamos a utilizar la función dfDuplicated. Duplicated es una función. O sea, df es el nombre de nuestro data frame y duplicated es la función. Lo que hace esta función es buscar registros que sean exactamente iguales, cuyo única columna que cambia es el ID. O sea, con ID diferentes y todo el resto de las columnas iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar dos funciones juntas. La función len, que es una función propia de Python, que es para ver el largo de un data frame o el largo de una estructura. Entonces si le aplicamos len a el data frame y a la función de duplicated, lo que vamos a ver es cuántos registros duplicados tenemos en nuestros datos. En este caso tenemos 289 registros duplicados, que es bastante. Ahora, tenemos registros duplicados. Lo que no sabemos es si algún registro está repetido más de una vez. Entonces, vamos a ejecutar la siguiente celda de código para, con el parámetro keepFalse, ver si los registros que están duplicados más de una vez. Con keep igual a false vemos que la cantidad de registros duplicados en total es de 452. O sea que hay registros que están duplicados más de una vez. Entonces, por ejemplo, analicemos cuántas órdenes de compra tenemos repetidas. Para eso vamos a ver en nuestro data frame de duplicados que guardamos anteriormente, vamos a hacer referencia a la columna orden de compra y vamos a utilizar la función valueCounts para ver las órdenes de compra que más aparecen. Y bueno, con el punto head estamos limitando a visualizar 3 resultados. Vemos que hay una orden que es la 48801, que se repite 68 veces. Entonces a mí me queda la duda de si la función duplicated estará funcionando bien o no. Entonces vamos a ver de nuestros datos estas órdenes de compra que tienen el número, o que contienen en orden de compra, el número 48801. En este caso, no pusimos el punto head para ver todos los resultados, porque nos interesa poder analizar estos resultados duplicados, de qué forma se dan, a ver si existe algún patrón. Entonces, viendo así los datos con un golpe de vista, podemos ver que no son todos los mismos datos, pero que sí hay datos duplicados. Obviamente el proveedor es el mismo porque la orden de compra es siempre la misma. Todos corresponden al Ministerio de Salud. Los importes, si bien se repiten, varían, no es siempre el mismo importe. Y un dato que nos llama la atención es que la fecha de todos corresponde al 30 de diciembre del 2020. Por otro lado, otra cosa que llama muchísimo la atención es que no tienen cargados ni el pliego, ni la unidad ejecutora, ni la cantidad, ni el importe. Ven que tiene entre corchetes NA, eso significa que el dato no está cargado.
Entonces, continuando con la próxima celda, como ya digamos, vimos y guardamos los registros duplicados en dfduplicated o dfduplicados, vamos a eliminar los duplicados del dataframe original para poder seguir trabajando con la base limpia. Entonces, antes utilizamos drop duplicated para ver cuántos teníamos duplicados. En este caso, la estamos usando, pero para eliminar los registros duplicados, ya no estamos viendo duplicated, sino que estamos viendo la función que se llama drop duplicates, que lo que hace es directamente eliminar los duplicados. Como vemos, teníamos inicialmente 1798 registros desde que Cristian comenzó con el análisis. Con esta función se han eliminado 289 registros duplicados, que son los que vimos antes. Entonces nos quedan actualmente 1509. Entonces, habiendo eliminado los registros duplicados, que nos iban a alterar nuestros resultados cuando comencemos con la parte de análisis un poco más profundo, como no tenemos tantos datos, y es importante poder resguardar y aprovechar el máximo de los registros que tenemos, vamos a analizar los valores faltantes. Para esto vamos a imprimir primero, igual que hicimos antes, con la función len para ver el largo de un dataframe, vamos a utilizar la función dropna, lo que hace dropna, na en general, se le dice a los valores faltantes, o sea, no disponibles. Entonces, al correr esta función, lo que vemos es que el tamaño de nuestro dataframe es de 1509 registros, y si nosotros utilizáramos la función dropna directamente, sin hacer ningún tratamiento con los valores faltantes, nos estaríamos quedando con 1210. ¿Por qué? Porque la función dropna lo que hace es buscar valores faltantes tanto en las filas como en las columnas, y en cuanto encuentra un valor faltante, elimina toda la fila. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, tratar los valores faltantes? Y por qué les contaba al principio que a veces no es necesario saber programar para participar en un proceso de análisis de datos. Porque obviamente hay que medir el esfuerzo y hay que ver en qué columnas o en qué datos vale la pena o amerita hacer el trabajo que vamos a hacer para recuperar esos valores faltantes. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar una función que nosotros ya teníamos prediseñada, que se llama valores faltantes, a la cual le pasamos un dataframe, en este caso le pasamos el dataframe con el que venimos trabajando, y lo que hace la función valores faltantes es decirme, para cada columna que tenga un valor faltante, cuántos valores faltantes tienen, y qué porcentaje representa del total de los datos de esa columna. Entonces vemos que en este caso nos faltan datos en pliego, en descripción, en el rubro, en unidad ejecutora, en importa y en cantidad. Entonces, haciendo como un análisis de los datos faltantes, y viendo lo que vimos antes con Cristian de los tipos de datos que tenía cada columna, podemos resumir que pliego, descripción, descripción rubro y unidad ejecutora corresponden a variables que tienen texto adentro. E importe de cantidad corresponden a variables que tienen números. Entonces vamos a seguir una buena práctica para salvar todo el resto del registro, porque si el pliego tiene un valor nulo, si nosotros le corremos la función dropna, lo que va a hacer es eliminar todo el registro. Entonces, si bien no tiene el pliego, quizá tiene otros datos que a mí me sirve analizar. Entonces vamos a seguir una buena práctica para este tipo de ejercicios, que es que para las columnas de texto con valores nulos, vamos a rellenar el valor faltante con none, que es una cadena de texto. Podríamos poner sin valor, podríamos poner lo que nosotros querramos. Sí tenemos que tener en claro que lo que nosotros pongamos en ese campo, luego lo vamos a ver reflejado en los análisis y en los gráficos que hagamos, obviamente con ese valor, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la función fillna. Como ven, todas las funciones que tienen que ver con valores faltantes se parecen. Primero vimos dropna, ahora estamos utilizando fillna. Fillna es para rellenar valores faltantes. En este caso, ponemos el nombre del dataframe, el nombre de la variable que queremos rellenar el valor faltante, el nombre de la función que fillna,
y el valor con el cual queremos rellenar, en este caso NaN. Entonces, para los 5 campos que queremos ejecutar, rellenamos los valores faltantes con la cadena de texto NaN. Entonces ahora volvemos a utilizar la función que utilizamos anteriormente para ver los valores faltantes, y vemos que de las 4 columnas de texto ya ninguna tiene valores faltantes porque los rellenamos con un texto que nosotros prediseñamos. Nos quedan únicamente la columna importe y la columna cantidad. En este caso, Python nos ofrece alternativas para poder imputar valores numéricos, pero nosotros decidimos no hacerlo. Por ejemplo, podríamos imputarle el promedio si no quisiéramos alterar la distribución de nuestro conjunto de datos, pero en este caso lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar porque estamos trabajando con órdenes de compra, entonces preferimos directamente no trabajar con esos registros, y para eliminarlos, ahora sí vamos a utilizar para todo nuestro data frame la función dropNA. Entonces, ahora con isNull, que es otra función que nos permite ver si tiene valores nulos nuestro data frame, verificamos que ya no quedan valores nulos en el data frame, y armamos como estos pequeños textos utilizando la función print para que nos arme un resumen de lo que estuvimos haciendo. Entonces, si hubiéramos eliminado todos los datos faltantes con dropNA desde el principio, tendríamos 1210 registros. En este caso, imputamos algunos valores a las cadenas de texto y nos quedaron 1310. Entonces hemos salvado 110 registros, que del conjunto de datos que nos hubiera quedado es casi el 10%, o sea, no es poco. Con lo cual, cuando no estamos trabajando con muchos datos, es muy importante poder reflexionar y pensar para cada paso qué tenemos que hacer con cada dato faltante o con cada valor extremo, en este caso se lo vamos a ver mañana, para poder optimizar la cantidad de registros que nos quedan para comenzar con el análisis exploratorio a continuación. Ahora vamos a seguir con otro tema que tenemos en la orden del día del taller, que es ordenar, agrupar y crear tablas pivot, y para eso vamos a utilizar 3 funciones distintas: sort values, group by y pivot table. También me gustaría destacar que también hubo varias preguntas orientadas a eso. Mañana, cuando finalice el segundo taller en la web de CETIC, que es holasef.com/CETIC, van a estar disponibles tanto el video de los talleres como los 2 notebooks para que ustedes lo puedan descargar. Y una vez que los descargan, ahí sí van a poder cambiar el origen del cual levantan los datos y van a poder ejecutar el mismo notebook con sus datos. Lo que van a tener que hacer es ver qué columnas tiene el conjunto de datos que ustedes están trabajando, quieren trabajar, y van a tener que ir modificando las columnas que nosotros utilizamos en este caso en particular. Pero bueno, volvamos a la parte de ordenamiento. Para mostrar registros ordenados, por ejemplo el importe de mayor a menor, vamos a utilizar la función sortValues. En este caso sortValues lo que hace es ordenar un conjunto de datos. Con ascending false estamos ordenando de mayor a menor. Entonces en este caso estamos viendo las 3 órdenes de compra de mayor importe. De nuevo, si nosotros quisiéramos ver las 5, lo que tendríamos que hacer es en el head cambiar el 3 por el 5. Y si quisiéramos ver todas, en este caso no porque son muchas, pero podríamos remover directamente el punto head y veríamos todas. Entonces vamos a hacer lo mismo pero al revés. Si quisiéramos ver algo ordenado de menor a mayor, vamos a utilizar también la función sortValues, pero vamos a cambiarle el parámetro ascending, en este caso ascending igual a true. Entonces ahí vamos a ver todas las órdenes de compra ordenadas por la columna cantidad de menor a mayor, y como estamos poniendo head y entre paréntesis 3, estamos viendo solo los primeros 3 resultados. Si pusiéramos 5, veríamos 5. Entonces, volviendo a las frecuencias que vimos antes con value counts, vamos a ver con punto head los proveedores
que más aparecen en órdenes de compra. Entonces tenemos a Sillens, Droguería Martorani, Medibel, Droguería Farmatec, RH+, etc. En este caso estamos haciendo un head de 5, entonces vemos los primeros 5 resultados. Ahora, vamos a mostrar y a guardar los 5 proveedores que más facturaron, agrupándolos con Group By. Group By es una función muy útil en Python, y entonces vamos a utilizar Group By para agrupar por proveedor, y lo que necesita Group By, cuando nosotros agrupamos, lo mismo nos pasa en Excel cuando hacemos este tipo de ejercicios, es decirle a Python qué operación tiene que hacer con los datos cuando los va a agrupar. En este caso lo que vamos a hacer es sumarlos. Y luego de eso los vamos a ordenar por importe y de mayor a menor. Entonces, si bien parece un choclo de código inentendible, luego lo van a poder analizar y van a ver que tiene cierta lógica. Estamos viendo los proveedores que más facturaron de mayor a menor. Entonces vemos que Abbott Rapid está primero con 889 millones, Biodiagnóstico 511 millones, Montebio 451 millones, etc. Pero lo interesante de esto es que con la función GroupBy podemos agrupar y ejecutarle una operación a esa agrupación, en este caso hicimos una suma, y luego con sort values lo que hacemos es ordenar el resultado de mayor a menor. Si nosotros, por ejemplo, en ascending pusiéramos true, solo a modo de ejemplo, estaríamos viendo los proveedores que menos facturaron. Vamos a cambiarlo para que en el notebook les quede, que es lo más interesante, ¿no? Ver los que más facturaron. Y a continuación vamos a seguir con tablas pivot, que también es un tema conocido de aquellos usuarios de Excel. En este caso la función de Python se llama pivot table, y a pivot table tenemos que pasarle determinados parámetros. El primer parámetro que vamos a pasarle es el nombre del data frame con el que estamos trabajando, en este caso se sigue llamando df. ¿Qué valores queremos que tenga en cuenta para armar la tabla pivot? En este caso el importe. ¿Cuál queremos que sea el índice? En este caso elegimos la jurisdicción. ¿Y cuál queremos que sean las columnas? En este caso vamos a elegir el rubro, que en esta base se llama descripción rubro. Adicionalmente, le pasamos qué queremos que rellene cuando no encuentra nada, cuando no encuentra ninguna intersección. En este caso vamos a rellenar con 0. Y cuál es la función que queremos que ejecute sobre la tabla pivot. En este caso es una suma. Entonces vamos a correr esta tabla pivot. Y van a ver que el resultado es un resumen agrupado por jurisdicción y por descripciones rubro, y con subtotales en donde se sumaron los importes. Entonces, así rápidamente, como con un golpe de vista, vemos que el Ministerio de Salud y el rubro salud, en general, están muy por encima de todo el resto. Esto tiene lógica, claro, porque es una base de datos que tiene que ver con compras de COVID. Entonces, para ver el ejemplo un poco más claro en el resto de los rubros, en el resto de las jurisdicciones, vamos a tomar una cosa de las condiciones que hicimos antes, que vieron con Cristian, que es poder hacer un filtrado. Entonces, vamos a hacer un filtrado de nuestro data frame, en donde jurisdicción sea distinto al Ministerio de Salud. Y vamos a hacer la misma tabla pivot de antes, pero sin tener en cuenta la jurisdicción Ministerio de Salud. Entonces, ven que hay algunos valores como que se pueden comparar un poco más en contexto sacando al Ministerio de Salud, y vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo es quien está, digamos, segundo en gastos, y después bastante lejos el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Espacio Público. Esto simplemente como para que tengan en cuenta cuando a veces hay un dato que, digamos, arrastra más del 90% de los importes, a veces es mejor aislarlo, en este caso lo sacamos de la ecuación, ya lo vimos anteriormente,
y luego volvemos a hacer la misma tabla pivot, pero sin este dato, como para poder ver un poco más el contexto del resto. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de tablas pivot, y arrancamos el anteúltimo tema del día. Les pido un poquitito más de paciencia, que es muestreo. La intención es poder armar un muestreo aleatorio simple en Python, estableciendo un margen de error y un nivel de confianza parametrizado para que ustedes lo puedan cambiar y puedan elegir en base a lo que ustedes necesiten y en base a que se adapte al conjunto de datos con el cual estén trabajando. Pero primero, como para demostrar si esta función anda o no anda, vamos a simular que tiramos un dado 100.000 veces. Para eso vamos a generar números aleatorios del 1 al 6, o sea, vamos a generar 100.000 números aleatorios del 1 al 6, y los vamos a graficar. Obviamente teniendo en cuenta la probabilidad de que cada número tiene un sexto de probabilidad de salir en cada tirada. Cuando hacemos las 100.000 tiradas, vemos que todos los números, o la frecuencia de todos los números, es similar. Todos los números salieron más de 16.000 veces, y la frecuencia es casi exacta. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es mostrarles esta función de muestreo que armamos en base a un nivel de confianza y un margen de error. Ahí ven que ustedes van a poder cambiar el nivel de confianza al 85%, al 90%, al 95%, en este caso estamos utilizando el 99%, y el margen de error establecido, que es decir, la tolerancia, está en un 3%. Entonces, si ejecutamos la función, y luego volvemos y ejecutamos esta función con los dados que hemos tirado, vamos a ver que lo que nos dice la función en base a ese nivel de confianza y margen de error, que es que para tener un nivel de confianza del 99%, yo podría seleccionar 1815 registros. Entonces lo que estamos haciendo es seleccionar 1815 registros al azar de esos 100.000 que creamos de manera aleatoria, y los estamos volviendo a dibujar para que vean que las frecuencias no cambian sustancialmente. Si bien, obviamente, el gráfico no es igual que el anterior, creo que la muestra da muestra, valga la redundancia, de que es representativa. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es correr la fórmula de muestreo con el dataframe original. Nosotros teníamos 1320 registros. En este caso en particular nos pareció interesante que les quede la función para que ustedes la puedan reutilizar. La verdad que correr una función de muestreo para 1320 registros con el poder computacional que existe hoy no tiene mucho sentido, pero es nada más a los efectos de vean cómo aplicarla. Lo que nos dice la fórmula es que para ese nivel de confianza, que era el 99% y el 3% de margen de error, deberíamos seleccionar, o sería suficiente con seleccionar 770 registros. Me parece importante quedarse con el número anterior, en donde teníamos 100.000 registros, y seleccionando 1815, la fórmula nos decía que era suficiente para alcanzar un resultado que sea representativo de la población. Así que bueno, les queda la fórmula para que después ustedes la puedan aplicar con sus datos, y nos vamos a meter en el último tema, que es la ley de Benford, que es un tema que los invito a que lo puedan buscar en el buscador y ver. Hay muchos videos de YouTube al respecto, es muy interesante. También se llama ley del primer dígito, y como dijimos en la presentación, en los slides, tiene que ver con aislar el primer dígito de un conjunto de datos, y ver con qué frecuencia se repite ese primer dígito. Entonces, vamos a graficar primero cómo sería. En realidad primero vamos a tomar de nuestro conjunto de datos los primeros dígitos, y vamos a imprimir los primeros 10 importes. O sea, tenemos 1320 registros, vamos a imprimir los primeros 10 importes. Son 12.100, 13.500, etc.
Entonces, aplicando la fórmula que hicimos recién de lista primer dígito, en donde extraemos de cada importe únicamente el primer dígito sin importar el resto, comprobamos que la función está funcionando bien. Entonces, vemos que 12.100 tenemos el 1, de 13.000 tenemos el 1, de 13.000 tenemos el 1, de 1.000 tenemos el 1, de 6.000 tenemos el 6, y así sucesivamente. Esto es únicamente como para comprobar que la función está funcionando, valga la redundancia. Entonces, como los números coinciden y la función va bien, entonces ahora lo que queremos hacer es comparar la frecuencia de Benford, que es la frecuencia que vimos antes, que es 31% para el 1, la verdad que no la recuerdo de memoria, Cris, si se dice un poquito, 30 para el 1, 17,6 para el 2, etc. Vamos a graficar la frecuencia de Benford, y acá te pido hacer una pausa, para que pensemos si tiene algún sentido que los datos con los que estuvimos trabajando respeten esa frecuencia. Porque al principio cuando recibimos esta sugerencia, en la encuesta que hicimos con CETIC, y empezamos a buscar, a mí me parecía como algo totalmente insólito, es un sinsentido, la verdad que no le encuentro ninguna relación. Ahora, si corremos esta fórmula, aislamos los primeros dígitos de la base de datos que bajamos de internet, a la cual estuvimos trabajando, hicimos una tarea de depuración, hicimos una tarea de completar algunos datos faltantes, etc. Si le aplicamos esta función de Benford y la graficamos, ahí vamos a ver que la frecuencia es casi idéntica. Ahí vemos en azul la frecuencia que la ley de Benford dice que se tiene que respetar para el 1, para el 2, para el 3, y así sucesivamente. Y en naranja vemos la frecuencia de los datos del dataframe con el cual estuvimos trabajando. Como ustedes pueden ver, la frecuencia es casi simétrica. Lo que dice la ley de Benford, o uno de los enunciados de la ley de Benford, es, primero, que los números no pueden ser aleatorios, porque si los números son aleatorios, estaríamos saliendo de esta ley y estaríamos entrando en la probabilidad y la estadística, entonces ya iríamos más al ejemplo de dados y todas las frecuencias serían iguales, o sea que los números no pueden ser aleatorios. Y el segundo enunciado de la ley de Benford dice que si alguna frecuencia está muy separada de la frecuencia de Benford, se podría inferir o merecería ser analizado si no hubo datos que estuvieran manipulados manualmente. En este caso, vemos que la frecuencia coincide casi en su totalidad, con lo cual, en base a todos los análisis que estuvimos haciendo, fuimos como tomando y haciendo algún resumen de hallazgos o insights que voy a pasar a leer a continuación. Los datos analizados, digamos, corresponden a 1.798 registros de una base de datos de compras de COVID del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bajamos de internet, del sitio de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El periodo auditado o el periodo comprendido en esta base de datos es del 6 de enero del 2020 al 29 de junio del 2021, es decir, son 540 días. Tenemos 11 columnas, que son las que estuvimos viendo. Se han realizado diferentes tareas de depuración para optimizar la utilización de registros. En este sentido se eliminaron registros duplicados, se incorporó una cadena de texto NaN para los valores nulos en las columnas de texto y se eliminaron directamente los registros con datos faltantes en campos numéricos que son importe y cantidad. También los registros duplicados, una gran parte corresponden a 3 proveedores, que eso lo guardamos en otro data frame para analizar posteriormente. Los proveedores son RH+, GDocs y CGENS. La suma total involucrada en importe asciende a más de 5 billones de pesos, y más del 60% se repartió entre 4 proveedores. Ahí vemos a VoltRapid el 25,98%, Biodiagnóstico el 14,93%, Montebio el 13,18% y Tecnolab el 11,11%. En este sentido también los proveedores que más aparecen en órdenes de compra
son RH+, 128 veces, Segen 116, droguería Martorani 72 y droguería Pharmatex 63. En relación a la ley de Bedford, o ley del primer dígito, vemos que la frecuencia coincide casi en su totalidad, entonces la verdad que no tendríamos indicios en base a esta ley de que los datos hayan sido manipulados manualmente. Y como instancia final de este taller 1, vamos a utilizar la función toExcel y toCSV para guardar lo que estuvimos haciendo, primero en archivos Excel, y guardamos lo que guardamos en DF proveedores, en un Excel, en DF faltantes, en otro Excel, y DF pivot, en otro Excel, y por último guardamos nuestra base depurada en un archivo CSV para continuar trabajándola el día de mañana. Así que, bueno, obviamente hay mucho por festejar porque este es un tema bastante pesado, sé que son muchas cosas nuevas. Mañana vamos a ver algunas cosas nuevas y vamos a profundizar en cosas que vimos hoy, vamos a trabajar más con gráficos. Así que los dejo con Cecilia para el cierre del taller y habilitar la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Cecilia, creo que estás muteada. Perdón, bueno, hasta acá llegamos, podemos destinar algunos minutos a algunas preguntas y responderlas en forma oral por Mariano, Cristian, Nico Díaz también que nos está acompañando, Federico o yo. La cuestión que quieran se puede debatir, pero si están todos de acuerdo, podemos ir cerrando. No sé, hay algunas preguntas en el chat, preguntas y respuestas. Algunas ya fueron contestadas. Si está todo bien, veo que todos están desconectando. Le dejo las palabras a los expositores para que se despidan y los esperamos mañana en la sesión número 2. Veo que hay muchas preguntas acerca de lo que son conexiones a bases de datos, ¿sí? Un poco a modo de comentario nada más, porque se referían acerca de eso, como si se pueden conectar más de una base de datos. Me refiero a base de datos MySQL, Oracle, Postgres y otras, ¿no? La verdad es que nosotros al momento de tener un programa hecho en Python, tal como vimos en este taller, podemos lograr una conexión a una base de datos para trabajar directamente esos datos. El tema es que en esos casos vamos a requerir algún conector para esa base de datos, y depende mucho de la base de datos que estemos trabajando, si bien hay unos estándares abiertos y demás. Como eso depende un poco del caso, ¿no? Y excede un poco el alcance de este taller, sí, nos pueden contar el caso y nosotros podemos referirnos, pero sí, es posible, para dar una respuesta, que veo que hay muchas preguntas, es posible lograr una conexión a alguna base de datos y trabajar de la misma forma que trabajamos nosotros. En este taller vimos trabajando con un archivo local, ¿no? Es decir, como mostraba Cristian en su momento, trabajando con un archivo .csv local, y luego también conectándonos con un archivo en la nube, como fue en este caso, pero también es posible conectarse a una base de datos. Lo que pasa es que se necesita un paso adicional, ¿no? Y depende de otras librerías adicionales y demás. Quería comentar esto porque había como muchas preguntas acerca de este tema. Gracias, Nico. Bueno, vamos cerrando, entonces. Les agradecemos a todos y todas por este tiempo. Fue un buen taller extenso. Vamos a continuar mañana. Gracias por estar, también a todos mis compañeros y por supuesto a nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Fernández. Así que bueno, los esperamos mañana para la segunda y última parte
de este webinario taller. Chao, saludamos todos y mañana seguimos. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.